Bienvenidas a esta segunda sesión del seminario Los mitos y sus reescrituras con el doctor José Miguel Sardiñas. Ayer tuvimos una primera sesión introductoria, comenzamos a ver ya la historia de algunos personajes, comenzamos con Minerva, Venus, y hemos seguido un poco con Ifigenia, y pues le cedo la palabra con mucho gusto al doctor Sardiñas para continuar con esta segunda sesión. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Ana Laura, nuevamente por la presentación, por acompañarnos. Y buenas tardes a todos los participantes, a quienes reitero la bienvenida, el gusto de estar compartiendo estos comentarios, estas clases con ustedes. En la tarde-noche de ayer habíamos estado comentando el cuento o la novela corta, según se quiera considerar, la novela, digamos, La Venus de Ile de Prosper Mérimée. Y estuvimos analizando básicamente cómo al buscar la figura de Venus nos llevaba también a Afrodita y esto nos conducía a una serie de figuras o de valores que se le pueden atribuir a la figura de Afrodita. A partir de ahí estuvimos comentando cómo, si bien la figura de Afrodita que nos lega la literatura clásica desde Homero, básicamente se relaciona con una divinidad propicia al amor y en particular al deseo. En el caso de este cuento, lo que básicamente veíamos no era a la Afrodita, por ejemplo, de la Ilíada o de la Odisea, tampoco la Afrodita que, por ejemplo, se puede ver en un autor, en un poeta latino muy importante, de quien no hice mención ayer, pero creo que es importante hacerlo, Tito Lucrecio Caro, quien en el proemio a su poema de la naturaleza, hace un elogio de Afrodita, y ahí Afrodita es básicamente una divinidad que propicia la fertilidad, el resurgimiento de la naturaleza, la multiplicación de las especies, y es, digamos, en ese sentido, una alegoría de la fecundidad, ¿no? Pero también tampoco tenía que ver evidentemente con eso la imagen que nos deja este cuento. Había que buscar básicamente en la Venus romana y en ciertas advocaciones de Afrodita la función de protectora del matrimonio, que no asociamos, por ejemplo, a esa diosa un tanto, digamos, superficial, que simplemente propicia cualquier relación amorosa, sino esta en particular propicia las uniones matrimoniales. En la medida en que el joven le pone un anillo y le hace una declaración prácticamente amorosa, al decir que se lo ha colocado a su mujer, esta divinidad protectora del matrimonio pide que se cumpla esa promesa, y como resultado de esto el joven muere. Bueno, en el programa continúan otros textos que también tienen que ver con Afrodita o con Venus, y son ellos Pandémica y Celeste y el himno a la juventud del poeta catalán Jaime Gil de Biedma, muerto eh, en 1990 o 91, no recuerdo exactamente el año, pero por esa época murió, lamentablemente, y es un poeta bastante conocido de la generación de 1950, de la poesía española, de esa poesía que empieza a explorar temas y actitudes diferentes de los que habían marcado la literatura de la posguerra. Todavía le queda bastante de esa literatura en el tema, digamos, de carácter social, de crítica social, o más bien de reivindicación social, pero es un poeta que incorpora una serie de temas que eran bastante
inesperados en la poesía española, sobre todo teniendo en cuenta la época, el franquismo, ¿no? Y esos son los dos textos con los que vamos a seguir, y el de Aurora Luque, Hell, que no puse en la nube que recomendé para bibliografía, pero en el programa tienen una liga que los lleva a la Biblioteca Virtual Cervantes, donde pueden encontrar el texto y leerlo. Es un texto muy bien. Después, el plan es continuar con la figura de Ifigenia y dos obras basadas en ella que retoman esta figura: La Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes y La Noche de las Hormigas de Aline Peterson. Espero que también nos dé tiempo a comentar tres textos en torno a la figura del Minotauro, ¿no? Vamos a comenzar entonces con el poema Pandémica y Celeste de Jaime Gil de Viedma. Espero que lo hayan podido leer, porque yo podría leerlo, pero es un poquito largo y solamente su lectura tranquilamente nos podría llevar 7, 8, 10 minutos, ¿no? Entonces, lo primero sería notar que es un poema que tiene un título determinado, Pandémica y Celeste, y que tiene un epígrafe, tres versos que se han dejado en latín, de un poeta romano, de Catulo, Cayo Valerio Catulo. Además de eso, bueno, intentar ver si este poema, que es de por sí bastante largo, se puede dividir en secciones o en partes para poder facilitar su análisis. Desde el punto de vista de su estructura externa, es decir, de sus divisiones tipográficas, tenemos varios segmentos, unos más largos, otros más cortos, que podríamos considerar estrofas, a no ser porque algunos de ellos son realmente largos y no se ajustarían al concepto de estrofa que tenemos en la poesía en lengua española. Entonces, sería mejor hacer una división de acuerdo con criterios de contenido, ¿no? Pero para saber por qué asociamos este poema con la figura de Afrodita o de Venus, lo primero es establecer entonces ese vínculo, esa, digamos, presencia extranjera en un poema escrito originalmente en español, como en general hacía Gil de Viedma. No escribía su poesía en catalán, sino básicamente en español, ¿no? En castellano. Y lo primero es, bueno, en el título, la palabra celeste podría ser el nombre de una señora, de una mujer, o podría ser un simple adjetivo relacionado con el cielo, ¿no? Pero pandémica ya es una palabra diferente. Y pues si este poema se le da a leer a cualquiera en esta época, creo que lo primero que pensaría es en la pandemia. Pero sucede que pandemia es una palabra que viene del griego, pandemos, pan, todo, la totalidad, el conjunto, demos, pueblo. Demos, igual que populus en latín, ha tenido distintos significados a lo largo de la historia de estas dos lenguas, pero no tiene en este caso el sentido aristocrático que vemos en la palabra democracia, que básicamente implicaba la participación de ciertos sectores de la sociedad griega en la vida política, no ni remotamente del pueblo en el sentido, digamos, del sector más económica y socialmente más desfavorecido de la sociedad, sino básicamente hombres blancos con dinero, con derecho al voto. Pero no tiene que ver con ese sentido de democracia, sino básicamente con un sentido que vamos a encontrar definido con toda claridad en la fuente a la cual remite este texto, ¿no? Y si uno se pone a buscar entonces pandémico, pandémica, en diversas fuentes, en fuentes lexicográficas, puede que en algún momento llegue a la vía por la cual ingresará en la fuente a la que remite esta obra. Esa fuente es griega y es Platón. Es un diálogo muy conocido, el Simposio,
también conocido como banquete, aunque realmente no tiene que ver con el banquete, sino con lo que viene después, con esa bebida en común que, a la que remite el título del diálogo en griego. El simposio es un diálogo muy conocido porque en él se define el amor, ¿no? Son distintos oradores que en ese simposio van a hacer elogios del eros o del amor. Y en particular remite a uno. Bueno, ahí hay digamos, un elogio que hace Fedro, otro que hace Aristófanes, muy famoso porque remite al mito del hermafrodito. Pero este tiene que ver en particular con el de un personaje que se llama Pausanias. Y ahí, ¿de qué se trata, no? Hay dos amores, dice ese diálogo, esa parte del diálogo, el elogio que hace Pausanias, ¿no? Hay dos amores o dos eros, puesto que hay dos Afroditas. Ya habíamos comentado que Afrodita tenía digamos, dos formas de nacimiento y que en eso se podían ver distintas tradiciones mitológicas. Una, la que comentamos ayer, que se puede encontrar en Hesíodo, en la Teogonía, según la cual Afrodita nace de la sangre, de la espuma, del mar, de las gotas de sangre que han caído al mar cuando Cronos priva de la virilidad a su padre, a Urano. Por tanto, es la Afrodita descendiente solo de un hombre, no hay intervención de mujer ahí. Y la otra es Afrodita, hija de Zeus con Dione. Y entonces, eh, mmm, hay dos amores, uno positivo y el otro completamente negativo, y veremos que en este discurso no hay posibilidad de decir que se está de acuerdo con uno y con el otro, sino que hay que elegir uno o el otro. Dice, esta es la caracterización que hace Pausanias de la Afrodita o del Eros, digamos, pandémico. Dice, pues bien, el amor de Afrodita Pandemos verdaderamente es vulgar y obra al azar. Este es el amor con que aman los hombres viles. En primer lugar, aman por igual los de tal condición a mujeres y a mancebos. En segundo lugar, aman en ellos más sus cuerpos que sus almas. Y por último, prefieren los individuos cuanto más necios, mejor, pues tan solo atienden a la satisfacción de su deseo sin preocuparse de que el modo de hacerlo sea bello o no. Bueno, esto está en el parágrafo 181b de este diálogo, nada más que el parágrafo, porque así lo pueden ubicar en cualquier edición. De modo que se trata de un tipo de amor o de eros que solo persigue el placer frente a la división bipolar del ser humano en cuerpo y alma. Dice, bueno, pues el cuerpo, el alma no importa gran cosa. Por otra parte, el eros de la Afrodita Urania, Urano o celeste, que es el nombre que se le ha dado en el poema, el título del poema, no se orienta hacia el mero placer, sino que tiene que ver con otros rasgos, ¿no? Más asociables con el concepto de amor romántico, que en definitiva va a salir desde la filosofía platónica, ¿no? Dice, el entregarse por alcanzar la virtud es algo completamente bello. Es el amor a la diosa celeste, es decir, entregarse por alcanzar la virtud. Es un amor que además presupone la estabilidad o un vínculo mutuamente constructivo, beneficioso, entre el erastés o amante, según el término técnico que se usaba en griego para esto, que generalmente era el pedagogo, y el erómano o amado. Cito a Platón, dice, el que está enamorado de un carácter virtuoso lo sigue estando a lo largo de toda su vida, ya que está inseparablemente fundido con una cosa estable.
y esto está en 183e, 184a de ese diálogo. En conclusión, para Pausanias, solo el amor celeste o uranio es éticamente válido y debe estimularse. Cito de nuevo a Platón, dice, los otros amores en su totalidad son de la otra diosa, de la vulgar, es decir, de la pandémica. Entonces hay una separación tajante entre el amor pandémico, digamos, por un lado, y el amor celeste, por el otro, en ese diálogo de Pausanias, que a su vez forma parte, bueno, en ese eloquio, en ese discurso Pausanias, que forma parte del diálogo de Platón. Ahora, veamos entonces las partes de que consta este poema, bueno, las que yo al menos he distinguido, para saber qué relación guarda con este título y desde luego con este tema, ¿no? Las partes que yo distingo son entre el verso primero y el 12, una introducción donde hay una primera, una presentación del tema, digamos. Imagínate ahora que tú y yo, muy tarde, ya en la noche, hablemos hombre a hombre finalmente. ¿Y de qué van a hablar? Bueno, abordado el tema de la vida, te voy a enseñar un corazón infiel, desnudo de la cintura para abajo. Van a hablar digamos, de temas del corazón, de los sentimientos, del amor, ¿no? Luego, entre el verso 13 y el 30, advierte una primera defensa del tipo del amor que el sujeto lírico de este poema busca y del que, como medio de esa búsqueda, ha tenido que practicar. Es decir, él busca el amor verdadero, pero ha tenido que encontrarlo por medio de muchas uniones, dice, y es necesario en 400 noches, con 400 cuerpos diferentes, haber hecho el amor. Luego, hay una enumeración casuística de lo que el propio texto llama el amor disperso, entre los versos 31 y 58, y dice, y por eso me alegro de haberme revolcado sobre la arena gruesa, los dos medio vestidos, mientras buscaba ese tendón del hombro. Me conmueve el recuerdo de tantas ocasiones y a partir de ahí va a empezar una enumeración de experiencias, de ocasiones, de muchos lugares. Hay que recordar que la poesía de Jaime Gil de Viedma tiene mucho que ver con una tendencia de la poesía inglesa que es la poesía de la experiencia, donde se enumeran con mucha frecuencia acontecimientos reales o no, de los cuales se van a derivar reflexiones, ¿no? Pero esa es, digamos, una enumeración de formas del amor disperso. Entre el verso 59 y el 89 hay una segunda defensa del amor verdadero. Aunque sepa que nada me valdrían trabajos de amor disperso si no existiese el verdadero amor. Mi amor, íntegra imagen de mi vida, sol de las noches mismas que les robo. Y ahí va a empezar a recordar entonces ese amor verdadero y entre el verso 90 y el verso 100, para mí está la última parte de este poema, donde el amor verdadero aparece dando sentido a los amores dispersos y a la vida. Sin ese amor verdadero no habrían tenido ningún sentido todas estas otras experiencias mediante las cuales ha logrado entender qué es el amor verdadero y finalmente es el verdadero, el que le va a dar la fuerza para soportar la temida vejez, de la que también habla en otros interesantes poemas, ¿no? Entonces ya tenemos establecido un vínculo o una relación entre el título del poema y un texto griego donde precisamente se están definiendo esas dos formas del amor, el amor disperso, el amor pandémico, el amor sensual, el que no considera, digamos, ningún inconveniente en tener todo tipo de vínculos,
y un amor único de tipo, digamos, más monogámico o orientado hacia cierta estabilidad y que le da sentido a la vida. Entonces, una vez que uno tiene ya establecido ese vínculo con la fuente griega, creo que puede entender mejor también el otro signo importante de este poema, porque aunque todo el tiempo ha estado hablando o ha estado refiriéndose de manera muy neutra a cuerpos, a experiencias, etcétera, no ha revelado el signo verdadero de este tipo de relación, y eso se puede ver precisamente con la relación que se establece con el Simposio de Platón, donde a excepción de uno de los elogios, la mayoría son elogios relacionados básicamente con el amor sexual. Y esto evidentemente ni hubiera tenido mucha suerte, digamos, un poema que defendiera abiertamente este tipo de relación en la poesía española de su tiempo, probablemente, ni tampoco era parte del interés del poeta, puesto que cuando uno lee sus textos de carácter autobiográfico y cuando incluso ve entrevistas que le han hecho, que le hicieron a sus familiares poco después de su muerte, se da cuenta de que para él, si bien esa forma de vivir su sexualidad fue bastante libre, no la quería exhibir, no, por razones que supongo que tendría muy personales, no quería hacer de eso una bandera, ¿no? Pero indudablemente eso está de alguna forma codificado, es un signo que aparece precisamente en la relación con el amor platónico, y por otra parte también está el epígrafe. No voy a entrar demasiado en el epígrafe porque, bueno, remite a una fuente que no es mitológica, sino simplemente literaria, poética, y que es, digamos, el ciclo de los poemas que Cayo Valerio Catulo dedica a Lesbia, ese nombre que hay en sus poemas, en unos cuantos de sus poemas, que supuestamente se refieren a una cortesana con la que él mantuvo una relación tormentosa, y cuyo nombre ocultó bajo el de Lesbia para referirse también para relacionarlo con la poesía de Safo, con la poesía amorosa de Safo, ¿no? Pero finalmente, para terminar el análisis de este poema, llama la atención entonces cómo en Platón, en el elogio de Pausanias y en general en la filosofía platónica o en la ética de Platón, en la que se relaciona con el tema del amor, hay una división radical entre un tipo de eros y otro. Se opta por uno o se opta por el otro. Es pandémico en relación con el amor, se practica de manera indiscriminada, sin buscar otra cosa que el placer sensual, o de lo contrario, que era lo que recomendaba la concepción platónica del amor, se utiliza de alguna forma como una vía, como un camino para lograr el encuentro con la belleza. Eso se puede ver, por ejemplo, en el Fedro, en Fedón o del alma, y eso evidentemente sería la finalidad de la concepción platónica del amor. Pero en este poema, de un poeta obviamente contemporáneo, que no puede pensar necesariamente como pensaba Platón, se está diciendo pandémica y celeste. En el discurso de Pausanias está claro que o se opta por una forma o se opta por la otra. En el poema de Gil de Viedma se dice con toda claridad y, es decir, este y el otro. Es una manera, una concepción diferente del amor, según la cual, para llegar a ese amor platónico que le da sentido a su vida, sin embargo, ha tenido que pasar por toda una serie de experiencias que enumera con mucho placer, sin duda, no como si fuera, digamos, que
un arrepentimiento o una lamentación, sino de manera muy tranquila, muy asumida, una cosa para llegar a la otra, pero igual, muy disfrutable. Y bueno, con esto yo terminaría el análisis de este poema, que tiene otras connotaciones. Es un poema muy conocido de Gilles de Viedma, es prácticamente su poética del amor, de la misma forma que otros de sus poemas, uno o dos más en particular, como El juego de hacer versos, son su arte poética en otros sentidos, ¿no? Ahora quisiera referirme a otro poema mucho más breve, El himno a la juventud. También está encabezado por una cita en latín. Es un fragmento de, bueno, un verso particular de una de las elegías de Propercio, y lo que dice es: hay cuanto por sí misma vale la forma pura, la forma cándida o blanca en el sentido de la pureza. Es un verso tomado de una elegía en la cual el sujeto lírico relata cómo llega a la casa de su amada y la encuentra acabando de levantarse, la espía, trata de encontrar si hay huellas en la cama de que haya habido algún juego amoroso, y comprende que no. Y feliz comprueba entonces el valor que puede tener esa belleza totalmente espontánea, sin maquillajes, de su amada al levantarse, ¿no? Con eso se encabeza este poema. Y desde el punto de vista de su estructura externa, consta de 5 partes, mucho más breves que las del poema anterior, y lo que se describe aquí es prácticamente una alegoría, una figura. ¿A qué vienes ahora, juventud, encanto descarado de la vida? ¿Qué te trae a la playa? Estábamos tranquilos los mayores y tú vienes a herirnos, reviviendo los más temibles sueños imposibles. Tú vienes para hurgarnos las imaginaciones, ¿no? Tenemos entonces una voz, la del sujeto lírico, que interpela a otra, que es la juventud. Ya de entrada, entonces, se trata prácticamente de una personificación de un estado, de una época de la vida del ser humano. Y a partir de aquí, básicamente, va a empezar la descripción de esta figura, ¿no? De la sonda surgida, toda brillos, fulgor, sensación pura y ondulaciones de animal latente, hacia la orilla avanzas con sonrosados pechos diminutos, con nalgas maliciosas, lo mismo que sonrisas, oh diosa esbelta de tobillos gruesos, y con la insinuación tan propiamente tuya del vientre, dando paso al nacimiento de los muslos, belleza delicada, precisa e indecisa, donde posar la frente derramando lágrimas. Y así va a seguir hasta que casi al final evoca la figura de Antínoo, que es una figura, es digamos, un joven que realmente existió, que es parte de la historia, pero en este caso, más allá de la figura de Antínoo, yo creo que a lo que hay que atender, aun cuando uno no encuentre una marca textual, digamos, muy clara, es a la referencia a la que puede remitir este poema. Desde mi punto de vista es una, digamos, reescritura del nacimiento de Afrodita de Botticelli. Precisamente por la descripción que hace, la divinidad dice en la tercera sección: y debemos llegar, figuración de un fabuloso espacio ribereño, con toros, caracolas y delfines, sobre la arena blanda, entre la mar y el cielo, aún trémula de gotas, deslumbrada de sol y sonriendo. Esto en particular es lo que me hace pensar que se trata de una referencia a una representación plástica muy conocida de
divinidad de Afrodita, y aquí sería básicamente una representación del amor sensual, tal como lo vemos en esa pintura. Entonces, con estos dos textos, terminamos la parte que tiene que ver con Jaime Gil de Biedma. Ahora pasaríamos a comentar Hell de Aurora Luque, para ver a qué otra cosa puede hacer referencia. Como les decía, es un poema mucho más breve, y dice: preparo la toalla, me descalzo, esa esponja porosa y amarilla que compré en un mercado obsceno de turistas en la isla de Hidra, qué dócil bajo el agua cotidiana, tantos meses después en el exilio. De pronto el gel recuerda su claridad lechosa, su consistencia exacta, el esperma del mito, el cuerpo primitivo y trastornado de Urano. Un susurro de olas mar adentro y una diosa que aparta los restos de otra espuma de sus hombros. Me punza una emoción tan anacrónica, un penoso latir hondo y absurdo, por ese mar, por ese solo mar. Busco una dosis de mares sucedáneos. ¿Cómo podría desintoxicarme? Dependo de por vida de una droga, de Grecia. Y en este caso, bueno, el título remite a uno de estos productos que usamos con frecuencia en la vida moderna, una de las tantas formas del gel, pero precisamente hacia el centro de la composición, donde el sujeto lírico habla del esperma del mito, el cuerpo primitivo y trastornado de Urano, un susurro de olas mar adentro y una diosa que aparta los restos de otra espuma de sus hombros. Ahí precisamente podemos encontrar esa referencia a ese mito que es precisamente el nacimiento de Afrodita de las aguas del mar, cuando Urano es castrado, ¿no? En esa simple referencia podemos ubicar esa parte del mito, y creo que eso le da una dimensión diferente al poema, porque si uno no supiera a qué se refiere, simplemente podría pasar por alto con facilidad la profundidad que que le pueda dar, no necesariamente tiene que darle al poema. Y en este sentido, pues ubicar esa fuente mitológica permite que uno pueda establecer una relación. Se esperaría, yo pienso, que esa relación se establezca precisamente porque se han ofrecido los elementos de carácter explícito para recuperar esa referencia. Y eso permite entonces establecer la comparación con una situación contemporánea, una mujer que se baña, que toma un baño y que expresa de esa forma su necesidad, su dependencia de esa cultura griega de la que dice depender. Bueno, con esto entonces, por razones de tiempo también, estoy tratando de apurarme un poco, quedarían comentados los tres textos que faltaban sobre Afrodita. En el de Aurora Luque es claro que se está remitiendo específicamente a una parte de ese mito que es Afrodita naciendo de las olas del mar y relacionada con Urano, con la Afrodita urania. Sin embargo, contrasten, comparen con el primer poema de los dos que analizamos de Gil de Biedma, que en alguna medida también hace referencia a esa Afrodita y los valores realmente distintos que puede tener. En el caso del poema de Gil de Biedma, Afrodita urania es la ideal, la preferida, y de alguna manera está canonizando el amor entre hombres
porque es la nacida precisamente de un solo hombre, de una unión, están naciendo de una forma que ni siquiera presupone un parto, no hay una unión entre un hombre y una mujer, sino que literalmente cayó a las aguas del mar de los genitales de un hombre. Y en el caso de Aurora Luque, eso no tiene esa connotación, es simplemente el placer incluso de tener ese gel que le evoca la esperma de Urano, de tenerlo ella como una mujer en su mano y de indirectamente compararse con la figura de Afrodita, saliendo de las aguas del mar, quitándose esa espuma del mar y bueno, cómo esa espuma le evoca a ella, la espuma que precisamente produce el gel de baño en el momento en que está tomando ese baño. Es la misma parte del mito y sin embargo tiene valores muy diferentes. Por eso es necesario tener en cuenta la relación con el referente, pero también el contexto que el propio poema le está creando a esa referencia para no caer en atribuciones, digamos, de carácter general, como una que podría decir, bueno, si tiene que ver con esta variante del mito, debería estar relacionado con esto otro. No, sí puede estar relacionado con una cosa, pero también puede estarlo con la otra. Según nuestro programa, sigue Ifigenia, la figura de Ifigenia. Y aquí tenemos dos obras un poco más largas. Un poema dramático, Ifigenia Cruel, de Alfonso Reyes, que data de 1924, que publica en Madrid y que cuenta además con dos textos donde Reyes, como crítico de su propia obra, nos da toda una serie de referencias que nos ayudan a entender esta Ifigenia tan peculiar, ¿no? Tiene una breve noticia que precede al texto y al final, después de haber leído el texto, uno puede leer otro, su comentario a la Ifigenia Cruel, donde relata también un poco el origen de ese texto, las fuentes, las circunstancias en que lo escribió, en fin. Después de leer todo esto de Alfonso Reyes, uno se siente como que, ¿para qué va a hablar? ¿Para qué va a decir algo? Si Reyes lo dijo de esa manera tan magistral que tenía él de ejercer la crítica, ¿no? Pero bueno, el caso es que si uno lee el poema, algunas cosas tiene que decir también para constatar que lo ha comprendido un poco. Y el otro es una novela corta, pero al fin y al cabo una novela contemporánea de Aline Peterson, de 1997. Entonces, en el primer caso, el poema dramático de Alfonso Reyes se titula Ifigenia Cruel. A menos que se tratara de una Ifigenia cualquiera, digamos una joven, una mujer, a la que le estuviera dedicado el poema y que no tuviera nada que ver con la mitología, lo cierto es que tendría que remitir a una figura específica de la tradición, que es la hija de Agamenón y de Clitemnestra, ¿no? De entrada, esa posibilidad es la privilegiada cuando se ven, por ejemplo, los personajes que participan en esta obra, que serían Ifigenia, Orestes, Pílades, Toas o Toante, y un coro de mujeres de la Táuride o del país de los Tauros, ¿no? Esto ya nos ubica de manera muy clara en el mundo del mito griego. Y pues puede uno hacer el peregrinar de rigor por los distintos diccionarios de mitología. Yo voy, por ejemplo, al de García Gual, donde encontré algo más que la información, digamos, general sobre el origen del personaje y
de entrada, digamos, hay, como suele hacer García Gual, resúmenes, valoraciones que ayudan mucho, ¿no? Por ejemplo, en el artículo que dedica a esta figura, a ver, lo tengo marcado, pero no sé por qué se me fue, a Ifigenia, dice, el mito de Ifigenia puede analizarse o reducirse a dos escenas básicas que están muy bien representadas en dos tragedias conservadas de Eurípides, la Ifigenia en Áulide y la Ifigenia entre los Tauros. Podemos dar el resumen de la una y la otra según los textos del docto mitógrafo Apolodoro y de Higino. De modo que, ya lo dice con toda claridad, el mito se puede reducir a dos escenas básicas y una está relacionada con Ifigenia en Áulide y la otra con Ifigenia entre los Tauros, las dos de la autoría de Eurípides, ¿no? Entonces, con bastante tranquilidad puede uno ir al mito y enterarse de cuáles son esas dos escenas, digamos, que no son escenas, son secuencias en realidad, pero de la forma en que lo ha dicho este estudioso, ¿no? Entonces, tenemos que, desde el punto de vista de la genealogía, esta joven es hija de Agamenón, uno de los dos Atridas o descendientes de Atreo, y de Clitemnestra, quien por otra parte también está relacionada con Helena de Troya, hija de Leda. Y tenemos entonces que de la unión de ellos dos han nacido Ifigenia, Orestes, Crisótemis y Electra. Estos son los cuatro hermanos. De ellos, Crisótemis tiene un desempeño muy gris en la mitología, pero los otros tres sí son muy famosos, cada uno por determinadas razones. Y en el caso de Ifigenia, los hechos fundamentales del mito, los que se pueden distinguir, son su sacrificio en Aulis, o Áulide, como también se transcribe el nombre de este lugar, que tiene una variante, no el sacrificio, sino la sustitución por un animal en el momento del sacrificio. Ese animal básicamente es una cierva, aunque también se habla de otros, ¿no? De un carnero y de otros animales. Estos dos puntos básicamente serían el mismo, es decir, ella muere o en el momento de morir es sustituida. Y el otro punto importante sería la consagración como sacerdotisa de Artemis o Artemisa en el país de los Tauros, o la Quersoneso Táurica, ubicada en la actual Crimea. Y versiones más tardías del mito la relacionan también con Aquiles. Ella iba a casarse con Aquiles, pero eso no fue posible, y por tanto algunas versiones los casan y los ponen a vivir en la Isla Blanca, que suelen ubicar algunos en la desembocadura del río Danubio. Entonces, básicamente serían estas dos escenas, digamos, o núcleos narrativos, su sacrificio o sustitución. Eso se corresponde con la tragedia Ifigenia en Áulide de Eurípides y la consagración como sacerdotisa de Artemis en el país de los Tauros, que se corresponde con Ifigenia entre los Tauros o en Táuride, que ha sido objeto de diversas reelaboraciones, como la Ifigenia en Táuride de Goethe. Hay también una ópera de Gluck, en fin, hay distintas obras inspiradas en esta parte del mito. El mito y algunos de sus puntos importantes desde la propia antigüedad también llamaron la atención de los artistas plásticos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos el sacrificio y hay una evocación a la sustitución en esta vasija
este ceramo de figuras rojas sobre fondo negro. Desde el punto de vista que, por ejemplo, aquí está Ifigenia a mi derecha, por lo menos, espero que la de ustedes también. Está el altar en el centro de la composición. Está el sacerdote que va a sacrificarla, calcas o calcante, y junto a Ifigenia, tapada un poco por el cuerpo de la joven, aparece la sierva por la que va a ser sustituida, ¿no? Y hay, bueno, otras figuras además. En esta otra representación, que es de un hermosísimo mosaico de la época romana, encontrado en Ampurias, en España, también puede verse la escena similar, pero aquí hay, digamos, varios momentos del mito dispuestos en distintos puntos de la representación. Así tenemos aquí, casi en la esquina inferior derecha, el altar, ahí está Ifigenia. No, perdón, Ifigenia es esta, a la izquierda. Está aquí llevada de la mano y está cubierta, va a ser sacrificada, perdón. Y en el extremo superior derecho aparece la sierva tomada por el cuerno, probablemente por Artemis, ¿no? Por la diosa. Y entonces ven de nuevo que el sacrificio aparece vinculado a la idea de la sustitución. Esta es otra representación antigua. Es un fresco pompeyano y ahí aparece Ifigenia en el centro de la composición, va a ser sacrificada. A su derecha probablemente sea Agamenón, a la izquierda muy probablemente sea Clitemnestra quien esté llorando, y arriba tenemos las representaciones de la posible sustitución, ¿no? Esta es otra Ifigenia de otro fresco romano, de otro mosaico, pero en este caso es de Siria. Y aquí la vemos también cuando llega, conducida por su madre Clitemnestra, ante probablemente Agamenón, su padre, ¿no? Y en épocas posteriores también la pintura ha reflejado esta escena del sacrificio. Esta es de un pintor francés del siglo XVII. Aquí ven cómo Ifigenia literalmente es llevada en brazos de Artemis por los aires y es colocada en su lugar la sierva. Esta es otra de finales del siglo XIX y ahí ven a Ifigenia resistiéndose a ser llevada al altar, esta figura blanca que destaca en el centro de la composición, y un poco más adelante el terrible sacerdote con el cuchillo en la mano, listo para darle muerte. También la representación del dolor, el patetismo, digamos, que puede observarse en otras figuras cuando las hay en estas composiciones es importante. Esta es una Ifigenia entre los tauros, en la Tauride, y digamos, su aspecto es más bien el de una mujer que contempla el mar desde la isla, con tranquilidad, quizá con aburrimiento. Y aquí tenemos representaciones de la Ifigenia en Tauride de Goethe, representaciones teatrales, en otros casos son óperas también. Y supongo que se trata de Ifigenia ejerciendo su oficio de sacerdotisa de ese terrible culto al que la condena de alguna forma Artemis cuando la salva. Es decir, la salva de morir, pero la condena a una vida absolutamente miserable y espantosa.
es un poco lo mismo, el trabajo de Ifigenia, matando a los extranjeros que llegan a acercarse al templo de Artemis, ¿no? Y bueno, con esto entonces tenemos las principales imágenes que encontramos en el mito y en representaciones plásticas que lo evocan o que lo recogen. En el caso, para retomarlo, del poema de Alfonso Reyes, comienza precisamente con la figura de Ifigenia, quien dice ha perdido la memoria de su vida anterior y se lamenta. Ay de mí, que nazco sin madre y ando recelosa de mí, acechando el ruido de mis plantas por si adivino a dónde voy. Otros, como senda animada, caminan de la madre hasta el hijo, y yo no, suspensa del aire, grito que nadie lanzó. Así hasta que entra el coro, quien dice, respetemos el terror de la que se salió de la muerte y brotó como un hongo en las rocas del templo. Sí, se salió de la muerte, pero ese es su destino. Es un destino terrible porque está condenada, como en la Ifigenia entre los Tauros de Eurípides, a ser la sacerdotisa de ese templo donde se sacrifica a los extranjeros que llegan. Y en el caso del poema de Alfonso Reyes, a diferencia del de Eurípides, ella ejecuta esa terrible tarea, ¿no? No solo la ve, sino que la ejecuta también. Entre una cosa y la otra llega un pastor que da cuenta de que ha encontrado a un extranjero que se llama Pílades, ¿no? Dice que son helenos, que son griegos los dos que han llegado. Uno se llama Pílades y el otro se llama Orestes, ¿no? Ella los va a entrevistar, los va a interrogar. Helenos, ¿de dónde traéis carga de destinos para dar en playas donde mueren los hombres? ¿Qué irritados espíritus tenéis, sedientos de sal y aceite, que apaciguan hambres del cielo? Helenos, la fortuna está en no buscarla, y habéis tentado todos los pasos del mar. ¿No os basta la ciudad medida a las plantas humanas y rompiendo los límites del cielo, os sorprende ahora caer en la estrella sin perdón? Y en fin, así veremos cómo ella les informa el destino que les espera. Recuerden que ella ha perdido la memoria. Poco a poco, entonces, Orestes tratará de salvarse y tratará de hacer que Ifigenia recuerde quién es, ¿no? Y por esa vía, entonces, llega Ifigenia a saber de quién se trata y tiene la posibilidad, dice un poco más adelante, los nombres que pronuncias irrumpen por mi frente y se abren paso entre tumultos de sombra. Y por primera vez mi dorso cede con un espanto conocido. Me devuelvo a un dolor que presentía. Me reconozco en tu historia de sangre y gime, sin que yo lo entienda todavía, un grito en mis orejas que dice, Áulide, Áulide. Es decir, ha recordado el momento en el que iba a ser sacrificada, ¿no? Siento como en la ácida mañana madrugar el pavor de estar despierta, semisosa conciencia que torna a la mentira de los días con una lumbre todavía de sueño, hecha de luz funesta que transparenta el mundo. Y bueno, Orestes sigue tratando de hacer que ella recuerde, hasta que finalmente Ifigenia sabe de quién se trata, recupera esa memoria terrible que había perdido y ante la posibilidad de regresar que Orestes le ofrece, ella decide no hacerlo.
Dice, virtud escasa, voluntad escasa, pajarillo casado entre palabras. Si la imaginación henchida de fantasmas no sabrá ya volver del barco a que tú partes, la lealtad del cuerpo me retendrá plantada a los pies de Artemisa, donde renazco esclava. Robarás una voz, rescatarás un eco, un arrepentimiento, no un deseo. Llévate entre las manos, cogidas con tu ingenio, estas dos conchas huecas de palabras. No quiero. Entonces, Ifigenia simplemente no va a regresar. Ella prefiere quedarse en ese lugar terrible, lejano, muy alejado del mundo, no regresar a, a Grecia, digamos, donde podía ser una princesa, porque precisamente ese mundo de donde ella salió es un mundo manchado de sangre, un mundo sucio. Finalmente ella también está manchada de sangre en el lugar donde se encuentra, pero ahí al menos no tiene que reencontrarse con ese pasado terrible de haber sido muerta por su padre y de recuperar esa memoria terrible de la que también Orestes es portador. Orestes, y, asusado por Electra, mata a su madre Clitemnestra. Precisamente por eso tiene que ir a recuperar una estatua de la diosa Artemis al país de los Tauros, y por eso se reencuentra con ella. Pero esas son, digamos, algunas de las principales modificaciones que Alfonso Reyes le hace a este mito, y él explica por qué. Tiene que ver con razones biográficas. Reyes se tuvo que ir precisamente luego de la muerte insensata e injustificada de su padre en tiempos de la Revolución Mexicana. Se instala en España, donde vive y conoce la pobreza, donde tiene que hacerle frente a una serie de situaciones como migrante, y ahí en esa situación emocional precisamente recordando y con mucho dolor su pasado reciente, de alguna forma encarna en el mito de Ifigenia esa situación personal en la que se sentía exiliado, alejado de su patria, de su tierra, quizá viviendo momentos que no podían resultarle gratos, pero con un recuerdo terrible del México que había dejado atrás, el México de la Revolución, de la sangre que había visto derramar en su familia, y su respuesta con esta obra a ese pasado reciente es no quiero regresar. Entonces, esas serían, digamos, las variantes del mito, y en particular la variante que debemos representar, en este caso por razones personales, familiares, políticas, en una obra de alguien que conocía también el mundo griego como Alfonso Reyes. Pasamos entonces ahora a la novela de Aline Peterson, escritora mexicana de ascendencia sueca, que nació en la Ciudad de México en 1938 y que ha escrito ya unas cuantas novelas. No ha ocultado en ningún momento su punto de vista feminista, y lo ha dicho con claridad, no de las que se manifiestan en la calle o de las que se, digamos, asocian, afilian a un partido político para hacer feminismo, sino de las que básicamente notan la situación de desventaja en que viven muchas mujeres y las materializa en sus obras. Esta novela tiene un prólogo de la propia autora que se titula Historia de esta historia. Tiene tres epígrafes. Dos epígrafes de la poeta griega Safo y uno de José Gorostiza. Los de Safo están tomados de dos poemas o fragmentos de poemas muy famosos de ella. El sudor me cubre, un temblor se apodera de todo mi cuerpo, y tan pálida como la hierba, no muy lejana de la muerte, me parece estar. Es el conocido básicamente por
sus primeras palabras, Faine Tai Moi, donde un personaje del poema, que es un poema con ciertos tintes dramáticos, cuenta los efectos somáticos que le causa la situación de celos, de ver cómo se muestra, digamos, cómo la persona de la que está enamorada se siente seducida por otra en su presencia. Es un poema que también imitó Catulo en latín y del que hay otras imitaciones, una de Horacio, es uno de los más famosos de ella. Y otro, que es un fragmento muy hermoso también, las estrellas en torno a la luna radiante velan de nuevo su claro rostro, mientras el plenilunio ilumina la tierra con su fulgor más vivo. Es una traducción fluida, aunque el original no es tan claro ni tan fluido, está un poco deteriorado. Pero el caso es que uno hace referencia básicamente a la pasión amorosa, en algo más somático, más sensual, corporal, y la otra hace referencia quizá, esto que es un fragmento, a la forma en que la luna es velada por dos estrellas brillantes que están cerca de ella. El siguiente texto son fragmentos de Muerte sin fin de Gorostiza, un cóncavo minuto del espíritu que una noche impensada, al azar y en cualquier escenario irrelevante ocurre, nada más madura, cae sencillamente como la edad, el fruto y la catástrofe. Estos tres textos, dos de Safo por un lado, que hablan del amor, de la pasión, otro de Gorostiza, que habla sobre la muerte y de la forma azarosa, impensada, inesperada, en que llega a veces, van a hacer, digamos, las indicaciones o las representaciones de las dos líneas narrativas que desarrolla esta novela. Es una novela que tiene dos líneas narrativas. Una se desarrolla en alguna gran ciudad mexicana, probablemente la Ciudad de México, aunque no se menciona de manera explícita, en la década de 1990. Tampoco se dice de manera explícita, pero se puede deducir de ciertas referencias temporales que se pueden rastrear dentro de la novela. Y esa trama, la trama mexicana contemporánea, comienza justamente cuando un hombre, un médico de aproximadamente 50 años, neurólogo, es asaltado cruzando un parque, le disparan en una pierna, le intervienen, le afectan una arteria y poco a poco se va a ir desangrando. A lo largo de media hora, hasta que prácticamente va a llegar su muerte. El momento de su muerte se supone, porque el desenlace de esa trama es abierto, igual que el de la de Ifigenia, y a lo largo de esa media hora él va a recuperar la memoria de algunos acontecimientos importantes de su vida, por qué decidió estudiar medicina, precisamente por la muerte inesperada de un hermano suyo que murió de leucemia, sus dos hijos ya adultos, su matrimonio con Elba, su separación, su nuevo amor, Elisa, una antropóloga que no ejerce la antropología, sino que es una artista, se dedica a tejer y está tejiendo una serie de tapices que ella titula Las bodas de Ifigenia. Ahí tenemos una marca explícita de referencia a Ifigenia. Hay otros acontecimientos también, menciona una noche en la que, siendo estudiante de medicina, supuestamente de la UNAM, pienso yo, tampoco lo dice, uno de sus compañeros le cuenta cómo fueron cercados, cómo les dispararon en medio de la noche, y podría ser una evocación de la noche fatídica del 2 de octubre de 1968. A partir de ahí, de esas referencias veladas, alusivas más bien, es que establezco yo esta cronología a la que he hecho referencia antes. Bien, esa es la trama mexicana y va a continuar por medio de episodios que se van encadenando de manera asociativa, por pura memoria asociativa,
puesto que no hay realmente un relato de acciones continuas. Así va a continuar hasta el momento en el que él ve llegar la muerte. Poco a poco se narra cómo hay un cosquilleo que le identifica como hormigas, que es lo que le da título a la novela, y esa sería la trama mexicana. Pero hay una trama que aparece tipográficamente diferenciada de la anterior y que se desarrolla en otra época, tiene otros personajes, entra, digamos, a la novela con el siguiente texto, que dice: tus mejillas permanecen arreboladas, encendidas por la emoción. No puedes creer en tu buena fortuna. El ruido de los preparativos es sordo, constante, monótono, como el zumbido sagrado de las abejas. No cabe en los rincones inocentes de tu corazón de doncella que el palacio de Micenas esté en movimiento, aprontándose para el viaje. Tu viaje, Ifigenia, tu viaje. Te estremecen las emociones, pero no sabes nombrarlas. Invadida por una sensación amplia que ha ido ganando tu piel, tu sangre, el dorado vello que cubre tus miembros, con una urgencia que carece de nombre, recorres casi sonámbula los aposentos reales. En fin, este es el inicio de la trama de Ifigenia, ahí está mencionada también. Y entonces esto nos plantea la relación directa con el mito, con qué parte del mito. A partir de este momento, poco a poco se nos van a ir dando elementos de la vida en el palacio de Micenas y esos últimos momentos que Ifigenia va a pasar en ese lugar que ha sido su casa hasta ese momento y cómo emprende un viaje, puesto que va a casarse con Aquileo, como es nombrado aquí en esta novela, Aquiles, si lo prefieren ustedes. De las dos formas se puede decir. Una está tomada del latín básicamente y la otra del griego. En fin, así vemos cómo Ifigenia marcha con su madre en unos carruajes, digamos, lo imagino como una carreta grande, dados los tiempos, y llevan al pequeño Orestes. Por el camino tienen que pernoctar en una cueva, se les acerca un pastor que les ofrece alimento. Despierta Ifigenia al día siguiente, se baña en las aguas de un río, escucha un movimiento cercano y se trata de unas náyades. Ve pasar una cierva herida que es parte de estos elementos del mito, y al acercarse al final del viaje, su trama también va a quedar abierta, inconclusa de alguna forma, y lo que vemos es esto, ¿no? Un misterioso hombre, ha estado espiando la llegada de ellos, y dice: el hombre se adueñará del frágil instante de la sorpresa para tomarla entre sus brazos. Va a raptarla, y no ha nacido quien pueda detenerlo. La llevará a los confines más recónditos del mundo, donde ni los dioses puedan saber su paradero, ni las águilas volar tan alto. Su lecho estará a resguardo entre las nubes. Escucha el piafar jadeante de su cabalgadura, que no consigue alterar la mansedumbre de los bueyes de florecidas astas. Y con un movimiento de su brazo toma a la joven que deposita sobre el lomo de la bestia contra su pecho. El sol no ha caminado ni un paso en las llanuras de los cielos, y en el mar apenas se ha destejido una ola. ¿Quién eres tú que así me llevas por la fuerza? En fin, Ifigenia no llega a Áulide. Es raptada por un hombre muy misterioso poco antes de llegar, pero esto nos obliga a relacionar entonces el mito tal como está desarrollado en esta novela de Peterson con el mito griego. Y si recuerdan que les había comentado, apoyándome además en la opinión tan prestigiosa de Carlos García Gual, que el mito de Ifigenia tiene básicamente dos secuencias, dos escenas, dos episodios: su sacrificio o sustitución y su
consagración como sacerdotisa de Artemis, esto no se corresponde con ninguno de los dos. Si por otra parte hacen ustedes una búsqueda cuidadosa en muchos diccionarios de mitos, verán que el viaje no aparece representado. Si leen, por ejemplo, Ifigenia en Áulide, perdón, de Eurípides, que sería explícitamente, o bueno, creo que lo dice la autora, no me he referido a esto, pero ella dice en el prólogo explícitamente que se basa en la tragedia de Eurípides, no dicen cuál, pero dice, en la noche de las hormigas yo me propuse explorar alrededor de esa muerte innecesaria e injusta, y se está refiriendo a la del neurólogo mexicano. Pero también me era igual de importante contrastarla con el ímpetu de la pasión amorosa. Entonces volví los ojos a los griegos, a la sabia profundidad de su mirada. Así me apropié del personaje de Ifigenia, cuyo sacrificio impulsará los vientos que van a conducir las naves a la guerra contra Troya. Y apoyada en la tragedia de Eurípides, decidí tomar el breve recorrido de Ifigenia hasta Áulide, donde esperan los barcos aqueos, el viento favorable para emprender el viaje. Bueno, por el contexto se deduce que es Ifigenia en Áulide, porque en la Ifigenia entre los Tauros no sucede eso. Es decir, ese pasaje según el cual Ifigenia va a ser sacrificada no sucede ahí. Tampoco me he referido a los motivos por los que va a ser sacrificada. En fin, yo doy por sentado que si están interesados en esto, van a hacer búsquedas en diccionarios de mitos para no tener que repetir la historia completa, cosa que llevaría quizá mucho tiempo, pero para no dejar la referencia en el aire, ¿qué sucede? ¿Por qué va a ser sacrificada Ifigenia? Al parecer, bueno, hay discrepancias en las causas exactas, pero Agamenón tiene deudas con Artemis. Le ha ofrecido sacrificarle lo más bello que le nazca en un año y no lo ha cumplido. O lo que le sacrificó fue una sustitución, un animal o algo así, ¿no? Y esa es una de sus deudas. La otra, según otras versiones del mito, es que ha cazado una cierva, animal dedicado también a Artemis, es cazadora, y se ha jactado de que ni Artemis podría haberlo hecho también, ¿no? No se reta a una divinidad y él lo ha hecho. Por tanto, cuando después de toda la historia de la seducción y el rapto de Helena por parte de Paris o Alejandro, es necesario aplicar, digamos, la cláusula según la cual todos los pretendientes de Helena tendrían que salir en defensa del que obtuviera su mano y la desposara. Cuando todo eso sucede y reúnen a las tropas de muchos caudillos aqueos y están en Áulide esperando, el viento no les llega, no hay cómo seguir. Recuerden que son naves impulsadas solo por el viento y por ese motivo le preguntan a Calcas o Calcante, el sacerdote, qué está pasando, qué divinidad está encolerizada que no les envía el aire para poder seguir, y Calcas le dice, tienes que sacrificarle tu hija Ifigenia a Artemis por esto, por esto, por esto, en fin, por todo eso que les he contado. Y él decide enviarle una carta o un mensaje a Clitemnestra, su esposa, para que haga venir a Ifigenia al campamento aqueo, donde va a ser sacrificada. Sí se cuentan elementos de esto en Ifigenia en Áulide. En el momento en el que ya Agamenón se ha dado cuenta del horror que va a cometer si sacrifica a su hija, le ha dado órdenes a un sirviente para que lleve más bien una contraorden, pero en el momento en el que lo hace, llega Menelao, el esposo, abandonado por Helena, y dice, no, no lo vas a hacer, nosotros vamos a seguir, y si el precio es que sacrifiques a Ifigenia, vamos a sacrificar. Entre una cosa y la otra, la contraorden no llega. Quien llega al campamento aqueo es Ifigenia con Clitemnestra. Ella cree que va a ser entregada a Aquiles, pero se entera de que no. Clitemnestra también se entera. Y
No queda más remedio que aceptar el sacrificio. Ifigenia lo acepta, se vuelve muy patriótica en ese momento y dice que sí, que finalmente va a ofrendar su vida para que la Hélade pueda ganar esa guerra y limpiar la honra de Troya. Perdón, la honra de Menelao. Y por cierto, hay una frase ahí que podría resultar incendiaria. Una vez más, quemarían a Eurípides por misógino, aunque también lo han acusado de ser defensor de las mujeres. Dice que un hombre vale más que 1000 mujeres. Estremecedor leer eso a estas alturas de la época, ¿no? Ok, entonces el viaje de Ifigenia no está contado en esa obra. No solo no está representado, no podría estarlo porque en la tragedia griega eso no se representaría, un viaje no se representaría. Todo sucede generalmente enfrente de una casa, enfrente de un palacio, y todo aquello que sucede outstage simplemente es narrado por un mensajero, y eso sería lo que podría haber sucedido aquí, pero ni siquiera sucede. De modo que entonces estamos ante una recreación, una reescritura total de ese segmento del mito. Ese segmento del mito es una elipsis, no existe simplemente en Eurípides, que es donde dice la autora que lo ha tomado, ella lo ha creado, y esa sería la gran modificación que presupone la relación de esta obra con el mito de Ifigenia. Estamos entonces ante una mirada de escritora, de mujer, que se ha interesado por el modo como Ifigenia recibe esa noticia, se llena de ilusión y va al encuentro de la dicha, digamos, según ella. Lo que no sabía es lo que le estaba esperando, ¿no? El altar del sacrificio. Y también se podrían decir otras cosas interesantes, pienso yo, sobre esta obra, pero no sé qué tanto lo limita el tiempo, porque ya casi lo que nos queda son 35 minutos y nos quedan otros 3 textos, ¿no? Yo señalaría, para redondear un poco la idea, que hay toda una serie de relaciones sugeridas entre la trama del neurólogo mexicano Alfonso Alfonso Vigil y la trama de Ifigenia. Y el vínculo de unión es justamente Elisa, que es su joven pareja y que está tejiendo una serie de tapices que se titula Las bodas de Ifigenia. Elisa, que curiosamente también tiene nombre griego, como Ifigenia, aunque su nombre en todo caso no sugeriría una unión, sino una desunión quizá, ¿no? Pero, en fin, creo que por razones de tiempo yo no insistiría más. Repito, hay mucho más que se puede ver, pero lo dejaría aquí. El siguiente tema nos lleva al Minotauro. Y como suelo hacer en otros casos, como he hecho en otros casos, parto de una obra contemporánea y de ahí emprendo la búsqueda de la relación con el mito. En este caso, hay un cuento de Jorge Luis Borges, La casa de Asterión, que uno en principio no tendría por qué relacionar con el Minotauro, aunque al final sí aparece mencionado. Y La casa de Asterión es un cuento muy breve, no sé si les habrá dado tiempo a leerlo. No subí el cuento en particular porque pensé que poner las obras completas de Borges sería, digamos, un plus enorme para cualquiera que no las tenga en versión digital y necesite usarlas, ¿no? Supongo que hayan encontrado el cuento en el índice de esa edición de las obras completas, ¿no? El caso es que es un cuento muy breve donde un personaje en primera persona, más que narrar, describe su vida y se defiende de ciertas impugnaciones que le hacen. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Más adelante, otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Y por ahí sigue y describe
cómo vive, cómo lo ven los otros. Ahora bien, lo primero es registrar este nombre, Asterión. Yo creo que nadie tiene ningún vecino, ningún gato, ningún perro que se llame Asterión. Entonces, lo mínimo que uno haría sería buscar de dónde sale ese nombre. Pero, por otra parte, hay un epígrafe que dice, y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión, y identifica Borges Lafuente, Apolodoro, Biblioteca 3.1. Es decir, nos está dando la fuente de donde sale exactamente esa referencia, y esa fuente es la Biblioteca de Apolodoro, una de estos diccionarios que yo mencioné, y que es un diccionario de mitos escrito probablemente en tiempos del emperador Augusto, y ahí pueden ir ustedes a buscar la descripción que se hace de este Asterión en Biblioteca, libro 3, 1. Y pues ahí le van a decir a uno quién es Asterión, qué características tiene, y uno puede entonces identificarlo con el Minotauro. Por otra parte, al final del cuento, el cuento tiene dos narradores. El primero es este personaje que en primera persona, Asterión, dice cómo es y dónde vive y cuáles son algunas de sus ocupaciones, además de sentirse inmensamente aburrido porque vive en un espacio muy grande que compara por su grandeza con un mundo que es el laberinto. Dice cosas como esta, ¿no? Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Ha dicho la ceremonia. No ha dicho en qué consiste esa ceremonia. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Está lleno de referencias anacrónicas, en este caso del cristianismo, en otro caso anterior a Sócrates, que evidentemente sí vivió en una época histórica, no como el Minotauro, que pertenece al mito. Dice, por ejemplo, el hecho es que soy único, no me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Esto, a mi juicio, tiene que ver con el rechazo que le hacen Sócrates y también Platón que se escribió mucho, a la escritura, pero sobre todo Sócrates, ¿no? Y les decía, en relación con la estructura del cuento, que al final hay un blanco tipográfico y un segmento muy breve. Dice, el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadne? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Y cuando uno lee esto, dice, ¿qué tiene que ver con lo anterior? ¿Qué relación existe? Tenemos entonces Ariadna, Teseo, Minotauro. Esto nos lleva entonces a la leyenda, al mito, como lo quieran considerar, del Minotauro, de dónde salió, hijo de quién es, quién lo mató, qué pasó por qué Teseo está hablando con Ariadna. Y es precisamente que el Minotauro es fruto de un amor monstruoso de su madre por un toro supuestamente blanco, hermosísimo, que surge de las aguas del mar frente a la isla de Creta. Y precisamente cuando nace, esta criatura tiene figura monstruosa, cuerpo de hombre, pero cabeza de toro. Para evitar la infamia de ese parto, el rey
manda construir un laberinto para encerrarlo y para eso convoca, digamos, al arquitecto por excelencia una vez que está hecho ese laberinto, encierran al Minotauro, pero como habrán visto, se recupera en el cuento la leyenda según la cual los atenienses tenían que enviar un grupo de jóvenes, de doncellas y donceles, para que fueran devorados por el Minotauro. Para evitar esta situación, Teseo, el gran héroe ateniense, emprende el viaje, llega al palacio, seduce a Ariadna, quien es hermana de este monstruo, y ella le da la famosa clave para salir del laberinto una vez que haya entrado y haya muerto al Minotauro. Y eso es a lo que se hace referencia al final. Teseo se jacta de que fue muy fácil, tiene la espada todavía en la mano y le cuenta a Ariadna que el Minotauro apenas se defendió. Ahora bien, ¿qué es lo que hace interesante a mi juicio este cuento? ¿Qué versión del mito nos está reescribiendo o nos está dando? La leyenda del Minotauro hace de él un ser devorador de jóvenes humanos, un ser terrible, un monstruo que es encerrado para ocultar la vergüenza de su origen. No hay un mito, al menos que yo recuerde, donde el Minotauro sea el que hable, ¿no? Pero en esta versión Borges le da la palabra al Minotauro en primera persona. Entonces, de entrada, hay aquí una inversión fuerte, muy grande, incluso desde el punto de vista de la literatura fantástica. Se puede decir que generalmente los monstruos no hablan, no son ellos los que cuentan la historia, sino que son aquellos que quieren defenderse de ellos quienes cuentan esas historias. Y aquí también sucede, hay una inversión fuerte en ese sentido porque es el Minotauro, bajo el nombre de Asterión, que es mucho menos conocido, no por gusto Borges tuvo que dar la referencia, sino creo que muy pocas personas lo sabrían, ¿no? Y la imagen que da del monstruo no es la de su crueldad. Fíjense que su crueldad queda pudorosamente oculta bajo las palabras de que la ceremonia dura poco, ¿no? Es muy breve. Y solamente dice que los cadáveres quedan ahí, pero no dice cómo los matan. Por otra parte, hace del Minotauro sobre todo un individuo diferente y que por su diferencia va a experimentar la soledad, que además desea la muerte, desea que un redentor llegue y su redentor no es Cristo, es Teseo, y que acabe de matarlo. Entonces hay una serie de inversiones en la caracterización del personaje, de su situación, se le despoja prácticamente de la crueldad y lo que se resalta en él es el ser un monstruo y por tanto ser diferente y el experimentar esa diferencia como un signo de aislamiento y de soledad. Esto en cuanto a este cuento que es justamente célebre. A partir de este cuento pues, también se han escrito otros, en particular, bueno, yo no es que tenga una colección de versiones de esto, pero sí sabemos que hay distintos autores, algunos de ellos mexicanos, que se inspiran de alguna forma en la obra de Borges, ¿no? Y yo destaco este de Rosalba Campa, también argentina, poeta, sobre todo estudiosa de la literatura latinoamericana. A ella se deben importantes contribuciones a la literatura latinoamericana. Y es un cuento muy breve, a imagen y semejanza, que igual que el de Borges tiene muy poco contenido narrativo, es decir, no se cuenta tanto, se cuenta muy poco. Y lo más importante que se cuenta, que no se describe, se ubica hacia el final del cuento. De la misma forma que La Casa de Asterión es un cuento sobre todo descriptivo
y que en el final contiene una clave que nos revela básicamente lo más importante de la historia. También aquí sucede lo mismo. En este cuento, en tercera persona, se narra: la base será un sistema modular ortogonal que tendrá como elemento la manzana cuadrada de 120 metros de lado. Este módulo se repetirá 6 por 6 veces, dando como resultado un nuevo cuadrado de 36 manzanas. A su vez, el cuadrado resultante se repetirá 6 por 6 veces. Y así continúa haciendo la descripción de lo que luego sabremos que será el trazado de una ciudad, ¿no? Después podrán venir las quintas, las chacras, los hornos, los puertos, las pampas, los demás remedios de ciudad, las cordilleras infranqueables, la noche. Está describiendo básicamente un espacio argentino, puesto que sobre todo en ese espacio donde hay chacras, donde hay pampas, y esa cordillera infranqueable, la de los Andes, ¿no? Eso es lo que diré a los arquitectos, a los arquitectos, piensa Asterión. Ya aquí Asterión ya no es aquí, digamos, Minos el que está tramando la construcción del laberinto para encerrar al Minotauro, sino que es el Minotauro, digamos, una nueva transformación al mito. Es el Minotauro quien está pensando cómo va a construir esta ciudad cuadriculada completamente, y se lo va a encargar a los arquitectos. Y termina diciendo el cuento, esta microficción, pero él sigue perfeccionando dentro de su cabeza ese trazado inconcluso, pero no porque Teseo está por degollarlo, sino porque quién sabe cuándo zarparán las naves que van a descubrir el nuevo mundo, donde por fin autoridades competentes eligen su proyecto, el más racional, el más moderno, radioso, para una de esas otras capitales nuevas, la ciudad de La Plata. Ya no estará solo. Es evidente que hay un diálogo aquí, puesto que se dice que está evitando la soledad. Lo que le interesa no es que venga Teseo a matarlo y a librarlo de esa soledad, sino irse a vivir a una de estas ciudades del Nuevo Mundo, la ciudad de La Plata, perfectamente trazada, racional, hecha en forma de cuadrículas. Y entonces la referencia al mito está dada por el nombre de Asterión, pero hay que tener en cuenta que sin el intertexto del cuento de Borges, La casa de Asterión, tal vez este cuento no se entendería, porque ya la gran transformación al mito se operó en el cuento de Borges, donde el Minotauro ha perdido algunas de sus cualidades crueles, feroces, y ha adquirido una de casi héroe romántico eh, que espera que alguien lo libre de esa soledad terrible que es la que en realidad lo está matando, ¿no? Entonces, con esto estaría establecida esa relación entre estos dos textos. Y bueno, nos quedan unos 20 minutos, espero que nos dé tiempo a hablar del último cuento que tenemos previsto para la noche de hoy, puesto que este sí es un cuento largo. Es un cuento de Enrique Serna, el escritor mexicano contemporáneo, eh, que seguramente ustedes conocen, probablemente mejor que yo, y de su libro de cuentos Amores de segunda mano, que originalmente se publicó en la Universidad Veracruzana en 1991. Es un cuento, a mi juicio, digamos que cambia la tonalidad por completo de lo que es el Minotauro que hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Qué nos cuenta este relato, ¿no? Dice: voy a contar la historia del niño que pidió un autógrafo a Picasso. Como todo el mundo sabe, a principios de los años 50, Picasso vivía en Cannes y todas las mañanas tomaba el sol en la playa de la California. Es decir, también nos está diciendo en qué época se desarrollaron sus conocimientos, ¿no? En qué época era niño este personaje. Su pasatiempo favorito era jugar con los niños que hacían castillos de arena. Un turista, notando cuánto disfrutaba la compañía infantil, envió a su hijo a pedirle un autógrafo.
Tras oír la petición del niño, Picasso miró con desprecio al hombre que lo usaba como intermediario. Si algo detestaba de la fama era que la gente comprara su firma y no sus cuadros. Fingiéndose cautivado por la gracia del niño, solicitó al padre que le permitiera llevarlo a su estudio para obsequiarle un dibujo. El turista dio su consentimiento de mil amores y media hora después vio regresar a su hijo con un minotauro tatuado en el pecho. Picasso le había conseguido la firma que tanto anhelaba, pero impresa en la piel del niño para impedirle comerciar con ella. Esta es, mutatis mutandis, la anécdota que narran los biógrafos del pintor malagueño. Todos festejan el incidente creyendo que Picasso dio una lección a los mercaderes del arte. En fin, debió refutarnos hace tiempo, pero no lo hizo y lo va a hacer ahora. Entonces, ¿por qué lo puedo refutar? Dice, lo sé porque yo era el niño del tatuaje y mi vida es una prueba irrefutable de que la rapiña comercial triunfó sobre Picasso. Esta es, en síntesis, la trama del cuento. A partir de aquí, el cuento va a ser básicamente una serie de episodios, es decir, su estructura es episódica, que van a marcar las etapas de, digamos, de la desgracia de este personaje por llevar un minotauro pintado en el pecho. Y es un cuento, digamos, que se guía por esa estructura de la picaresca, pero no solo por la estructura episódica de la picaresca y por elementos de humor, sino también eh, por la actitud, por la caracterización del personaje de este niño, ¿no? Primero, lo prohija de alguna manera una señora americana que es descrita ahí en el cuento y inmediatamente, bueno, ya se lo ha vendido su padre a esta señora. Ella lo envía a su departamento en Nueva York, donde la función de esta criatura va a ser posar junto a dos cuadros, o a un cuadro y a una escultura, sin moverse para que los amigos de esta mujer puedan contemplarlo, ¿no? Así las cosas, la mujer muere y deja al niño como parte de una donación a un museo de un pueblo donde van a exponer al muchacho que ya va creciendo, obviamente. Ahí se revela, es objeto de, digamos, de un tratamiento cosificado hasta que se lo roban unos ladrones, se lo llevan a un espacio donde él puede salirse y se convierte literalmente en un pícaro que ayuda a un puertorriqueño a carterear, a robar dinero en el metro de Nueva York. El puertorriqueño trata de tenderle una trampa para sacarle dinero, él se defiende como puede frente a la policía y poco a poco van a continuar sus desdichas hasta que finalmente llega a un espacio en Alemania, un castillo, donde una pareja muy extravagante da unas reuniones que oscilan entre las orgías, el consumo de drogas y actitudes estéticas, digamos, de quienes quieren humillar o acabar de alguna manera con el arte. Ese es su, digamos, es el último momento de razonamiento o de teorías en torno a las artes plásticas, ¿no? En fin, logran sacarlo, él logra por una artimaña que logren sacarlo de ahí, las autoridades francesas, bueno, después de un viaje a París, finalmente lo ponen a posar también en el Museo Pompidou como condición para dejarlo reincorporarse a la vida normal y al final él se da cuenta de que su vida es una verdadera desgracia, acaba por destruir el minotauro que tenía en su pecho y por eso obviamente las autoridades francesas lo condenan porque ha destruido una obra de arte y lo meten preso. Y él acaba pidiéndole a la ONU que lo salve de esa situación.
Evidentemente no es un cuento donde se trate de explotar el dramatismo de la situación, ni digamos los manoseos de que es objeto el adolescente, que también los hay, sino sobre todo de burlarse de una forma de consumir literalmente el arte, de cosificar al individuo porque lleva una obra de arte tatuada en su cuerpo. Y ahí entonces el Minotauro es básicamente un motivo, es el motivo por el cual se desgracia el personaje, es el motivo por el cual todos van a llegar a él a tratar de quitarle algo, de explotarlo, y es también el motivo que va a dar lugar a una serie de escenas donde con un sentido del humor realmente muy fino, muy acertado, eh, se va a ejercer la crítica de todos estos mercaderes que en realidad no les importa tanto el arte como la farándula o el negocio que pueden sacar de una obra de arte. Se trata no como en los textos anteriores del Minotauro como personaje, sino como un motivo pero que de alguna manera vale la pena conocer para saber qué relación guarda con el cuento y con todo su desarrollo. Este entonces es, digamos, el tercer y último texto inspirado en el personaje del Minotauro y podemos ver cómo, si bien en los dos cuentos anteriores se ha operado una recaracterización no física, sino emocional, psicológica del personaje. En este último, el Minotauro ya no es un personaje, sino que sirve como motivo para tratar de otros asuntos. Es decir, las transformaciones que puede experimentar un personaje de mito pueden dar para muchas operaciones de carácter literario y este último cuento sería un ejemplo de ello, ¿no? Sería básicamente todo de mi parte. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario sobre estos tres textos en relación con el Minotauro o ya de salida, puesto que quedan 9 minutos, si hay alguna pregunta sobre los textos anteriores y los mitos en los que se inspiran, también yo estaría en disposición de responderlas. Sí, doctor, gracias. Tenemos una pregunta de Lupita del Río y después Eduardo Pérez Gorostieta. Sí, Lupita, adelante. Muchas gracias, doctor, por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Quería preguntarle, en esto que nos cuenta del del cuento, perdón, de la casa de Asterión, ese proceso de inversión del que habla usted respecto del personaje del Minotauro, ¿eso corresponde a lo que nos decía ayer de las leyes de Brunel? Sí. Es la aplicación de esos Sí. elementos ahí. Sí, precisamente la segunda, la que habla de la flexibilidad, prevé, y eso uno lo puede encontrar en otros relatos basados en mitos, que se pueda hacer una interpretación que de alguna manera nos dé, digamos, una caracterización totalmente diferente del personaje, o en buena medida muy diferente. Digo, no hace del Minotauro un sacerdote franciscano, tampoco es alguien que Ah, está no. preocupado por la vida de los demás. Sigue siendo el Minotauro que conocemos en la tradición porque devora a los jóvenes, vive en un laberinto, tiene un aspecto intimidante porque así lo relata él sin decir exactamente por qué, pero cuenta cómo la gente cuando él sale a la calle corre, huye, reza, es decir, está ante un monstruo, ¿no? Y él simplemente dice, es porque soy único, ¿no? Entonces, sí hay una serie de elementos que se conservan, pero quizá uno de los fundamentales, que es su crueldad, está atenuado. Es una especie digamos, de limpieza que le hace a la figura del Minotauro, lo permite entender
en otras aristas de su personalidad, ¿no? Particularmente la soledad, ¿no? La soledad. La soledad. Y el otro cuento, ubicado en Argentina, no es como una metáfora de la modernidad, la construcción de esas ciudades. Sí, efectivamente. Y al mismo tiempo, el carácter, ¿cómo decirlo?, laberíntico de estas construcciones racionales, ¿no? Cómo la ciudad totalmente en damero puede resultar un laberinto del que, bueno, este Asterión espera no encontrar soledad, pero evidentemente también la comparación con ese laberinto y la referencia al Asterión de Borges, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Esa forma de simbolizar la ciudad laberíntica, ¿no? A pesar de su simetría perfecta, ¿no? Ok, y quería hacerle una petición, pero quizá para el día de mañana, porque ya hoy terminó el tiempo. No sé si para nosotros podría usted darnos algunas pautas o sugerencias como de carácter así muy didáctico para el tratamiento de la mitología comparada. Sí, bueno, más allá de este método tan simple de 3 pasos, digamos, podría pensar en qué les puedo recomendar. De entrada, creo que tener varios diccionarios de mitos o de mitología, porque son un instrumento constante y tener uno solo siempre limita mucho. Cada diccionario se nutre de determinadas fuentes. No creo que haya uno que pueda jactarse de haber explorado todas las versiones del mito y no solo están hechos de distintas formas cada diccionario, sino que tienen grados de profundidad muy diferentes, ¿no? Entonces yo creo que tener varios diccionarios puede ayudar mucho y de preferencia a veces de distintas mitologías, sobre todo si uno quiere hacer mitología comparada. Yo realmente no es eso lo que hago es literatura comparada. Pero si tuviera que analizar, qué sé yo, 2 mitos que tengan una estructura muy similar, sería fundamental entonces tener diccionarios de mitologías diferentes e incluso, aunque no los he usado, porque a veces se confía un poco de ese tipo de estudio o de ese enfoque crítico, tener también buenos diccionarios de símbolos, porque muchas veces los mitos contienen símbolos y no son solo relatos. Claro. Ok, muchas gracias. No, de qué, hasta por la intervención. Sí, sí, doctor. Y en ese sentido yo quería preguntarle respecto a que a veces es difícil pensar en Ifigenia sin pensar en el mito de Abraham e Isaac, este Sí, otro sacrificio en el que hay que sacrificar a un hijo, ¿no? Por la voluntad, por una voluntad divina y que al final no se sacrifica por la propia gracia divina. exacto. Sí, ahí, ese sería un ejemplo perfecto de cómo se puede hacer mitología comparada, pienso yo. Digo, no lo hago, pero me parece que precisamente esa serie consecutiva de acciones y los valores que puede tener pueden permitir la comparación, ¿no? En tradiciones que realmente no creo que tuvieran ninguna relación en ese momento. Me parece que el maestro Eduardo Pérez Gorostieta tenía una pregunta también. Eduardo, si quieres abrir tu micrófono y tu cámara. José Miguel, buenas tardes. Fue un placer tenerte, una delicia. Y considerando que nuestra audiencia de nuestros cursos son de muchachos de 18 a 20 años, al principio hay una resistencia a ir al texto clásico original, pero luego hay una fascinación y como muchos de los que estamos aquí somos maestros y nos ven como autoridad, yo quisiera que les hicieras una reflexión de por qué ir al texto primario, primigenio, pristino, primordial, tomarlo de la mano y saltarse con todo respeto la multimedia y demás. ¿Cuál sería el valor que ellos dejan de tener si no tienen el texto primigenio, original, pristino, digamos casi
la piedra de Gilgamesh, ¿no? ¿Sí? Como sí hacemos mitología comparada en los cursos y sí tienen que demostrar cómo pervive un mito, tenemos la fortuna de que sí aprenden a regresar con gusto, no, sí hay reacción, pero regresan con gusto al texto original. Pero sí me gustaría un comentario sobre el valor pristino, primario, primigenio, primordial, como le quieras llamar, y la posibilidad de que ellos lo puedan irradiar 3.000 años después. Bueno, ante todo me da muchísimo gusto volver a encontrarlo. Es un reencuentro porque ya nos hemos encontrado en otros cursos presenciales, ¿no? Y sobre la pregunta, bueno, la verdad es que es algo tan básico, tan elemental para uno que ya está convencido de por qué hay que ir a las fuentes originales, que podría resultar en principio un poco difícil dar 3 argumentos, ¿no? Yo hablaría en primer lugar de que son discursos que se corresponden con culturas y con épocas en las que se tenía un conocimiento mucho mayor que el que se puede tener siglos después de esos mitos, es decir, esas variantes de esos mitos. Y puede uno imaginarse, qué sé yo, cuántas versiones hay en el México actual de la leyenda de la Llorona o de la leyenda de la mulata de Córdoba. Entonces, si uno se imagina cómo podría leer un individuo de dentro de 3.000 años, suponiendo que haya alguno vivo dentro de 3.000 años, ¿no? Y que encuentre un fragmento o 2 nada más, y quizá una versión vulgata de la Llorona, que puede encontrar ahí, pues lo más cercano al origen de esos mitos, ¿no? Las versiones, digamos, que mejor los conocen, las que están nutridas de la cultura en la que esos mitos surgieron. Entonces, es un encuentro, además, como suelen ser los encuentros con las obras literarias, que siempre son únicas, es un encuentro insustituible, porque nunca, jamás va a ser igual un resumen de una obra literaria que la obra en sí misma. Es algo que yo entiendo, la resistencia que les puedan hacer a los textos antiguos, precisamente por tratarse de textos que se originaron en culturas muy distantes en el tiempo y en el espacio. Nos faltan referentes para entenderlas. Suelen ser mucho más lentas de lo que nosotros esperamos, acostumbrados al cine, a la televisión, a la velocidad del siglo XX y del XXI, ¿no? Pero son encuentros indispensables. Yo podría decir tranquilamente que cuando empecé a estudiar letras clásicas, llegué encantado de la idea de empezar a leer todas esas obras, ¿no? Había leído muy pocas, algunas tragedias de Sófocles, alguna novela como el Satiricón, y cuando mi primer encuentro con esas grandes literaturas ya de manera sistemática fue la Ilíada de Homero, sentí una frustración terrible, porque yo creí que iba a disfrutar inmensamente de la Ilíada y tenía que tomarla casi que con una cafetera al lado para no dormirme, porque no me interesaban las escenas de batalla, no me interesaba algo tan detallado y tan reiterativo en última instancia como puede ser una epopeya, pero uno empieza a conocer el porqué de esto, de lo otro, cómo esos procedimientos de composición que se pueden advertir en la Ilíada luego se los puede encontrar uno en poemas mucho más recientes, y empieza a encontrarle una razón a todo eso, ¿no? Al final, yo creo que la erudición, si se le puede llamar así, se convierte en un hábito de uno, en un deseo de querer llegar a esas fuentes donde se encuentran las versiones, si no siempre las primeras, sí, versiones muy apegadas a la cultura. Bueno, son parte de esa cultura que las ha generado, ¿no? Y si uno, por ejemplo, encuentra, pongamos por ejemplo, en las Geórgicas de Virgilio, una variante del mito, ya puede saber que ese mito, el mito de Proteo, digamos, puede haber salido de una etapa determinada de la cultura griega, que no fue quizá la homérica, no lo fue, pero por ahí puede ir un poco más atrás y más atrás, atrás, igual que como van las computadoras, ahora sí,
y encontrar la riqueza que puede tener ese texto, saber por qué Virgilio prefirió una versión y no otra. Y yo creo que ese saber, ese conocimiento es insustituible. Además, algo importante, la memoria. Lo que uno lee en fuentes originales tiende a conservarlo mejor y por más tiempo que lo que lee en un resumen de Wikipedia, por ejemplo. Y no es que yo sea enemigo de la Wikipedia, creo que es un instrumento muy socorrido, pero como en todo, hay un momento para la Wikipedia y un momento para decir, bueno, ok, ya me contaron por dónde va este asunto, ahora voy a enterarme de verdad, ahora voy a leer ese canto o ese libro de las geórgicas donde me cuentan quién fue Proteo y voy a lograr detalles de comprensión que son insustituibles, nadie nos puede contar, tengo que descubrirlos yo por mí mismo. No sé si con eso los jóvenes queden convencidos, pero yo creo que sería bueno que sí pensaran, que reflexionaran, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces le contestan a uno, no, maestro, pero eso es cuando usted jugaba con su dinosaurio. Le digo, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tengo una ventaja, estoy más cerca de ellos de lo que ustedes sí. O sea, lo que quiero llamar la atención es casi en mi caso es obligatorio la fuente pristina, primaria, primordial, primigenia, como le quieran llamar ellos, y me he dado cuenta que una vez que dan el brinco, el salto cuántico, inclusive ya prefieren quedarse allá y decir, oye, ¿qué más podemos hacer? Entonces, yo te menciono esto porque hay mucha riqueza, es un curso a nivel nacional, hay mucha riqueza y este tipo de cosas, por eso el nombre de los mitos que nos habitan. Y muchas gracias, es muy ilustrativo y mañana con muchas ganas de nuevo estaremos aquí. Claro que sí. La primera hora tuve casi todo el salón completo pegado. Y otra cosa importante, si descubren, digamos, la versión psicoanalítica de la mitología, la que se puede ver, por ejemplo, en Jung o en Campbell, seguramente se van a entusiasmar mucho, porque es otra forma de leer el mito, mucho más cercana a nosotros y una forma de entender que que seguimos viviendo de mitos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de qué mitos son los que estamos reviviendo. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Laura. Se nos acabó el tiempo, mañana tenemos otras 2 horas, mañana tenemos un mito tremendo y la opción de leer hoy mismo, esta noche, de recordar a Medea de Eurípides, que se consigue fácilmente. Mañana nos hablará de Medea y de la isla de los bienaventurados, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, la invitación para leer el texto original de Eurípides y es tener cerca este mito que es tremendo. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos mañana viernes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos mañana a las 5:00.